saludar, me pidieron que abriera esta actividad y darles sobre todo la bienvenida a todas las que están acá y la invitación y la idea, digamos, de esta actividad. Es una idea pensada por Memorias en Rojo y Negro, que es una organización de Puerto Montt, no nos conocemos, a lo mejor son ustedes mismas, y Londres 38, y la idea de esta actividad es juntarse para conversar, para reflexionar sobre esta pregunta que nos hacemos y les hacemos, y hacerlo en torno a dos momentos. Uno que es la presentación de la revista y la otra es, invitamos a ver el documental sobre la prisión política de mujeres, en particular del recinto de Rocas de Santo Domingo. Y a partir de eso vamos a conversar y reflexionar en torno a esta pregunta, ¿qué es ser revolucionaria?, ¿no? Y para quienes tal vez no conocen mucho Londres, solo contarles un par de cosas. Londres, ustedes, muchos a lo mejor lo saben, otros no, fue un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, o por lo menos durante el segundo y parte del tercer año de la dictadura, y el cual tiene una importancia particular respecto al inicio de la desaparición forzada en Chile, y para nosotros fue muy importante un conjunto de personas, de organizaciones, lo que llamábamos su recuperación, para convertirlo en lo que es hoy, que es un espacio de memorias. Y cuando decimos un espacio de memoria, es un espacio para pensar, trabajar y actuar en función de lo que consideramos que es lo relevante, la relación entre ese pasado y el presente. Y no solo el pasado de la represión, sino que el pasado particularmente previo a la dictadura, ¿no? Porque pensamos que todas esas historias están relacionadas y que están actuando en nuestro presente, y que, de nuevo, volver a la pregunta de qué es ser revolucionario es precisamente pensarlo a la luz de esas experiencias, de las experiencias de lucha, de las experiencias de organización, que pueden iluminar también hoy día nuestro presente. Primero que todo, agradecerles la participación y la instancia, el interés de estar el día de hoy en este lugar. Nosotros estamos muy agradecidos del Espacio de Memoria Londres 38 por haber generado esta actividad que es tan importante para nosotros, en el sentido que es la primera vez que nosotros superamos el límite geográfico de la región de los lagos, de la región de los ríos, la verdad, porque hemos llegado hasta en el Tume. En 2 oportunidades hemos presentado nuestro trabajo. Comentarles que Memorias en Rojo y Negro es un trabajo de memoria que se sitúa desde una visión sureña, austral e insular. Nosotros comenzamos a visualizar a raíz de los 50 años del golpe. Claro, o sea, hay una institucionalización, estamos muy tempranito, de la memoria. Entonces, compañeros del Partido Socialista harían sus conmemoraciones correspondientes, el Partido Comunista, ¿no es cierto? En la región de los lagos, mayoritariamente el Partido Socialista tiene la hegemonía, o ha tenido la hegemonía histórica en términos de organización. Y nosotros nos pensábamos qué va a pasar con estos compañeros que lucharon, que fueron militantes de izquierda revolucionaria, pero no van a tener un espacio, ¿no es cierto?, de conmemoración. Y ahí surge la idea de comenzar a investigar en torno al movimiento de izquierda revolucionaria en la región de los lagos. Dividimos nuestra región en 4 provincias, considerando Osorno, las comunas aledañas. Un caso específico es lo que ocurre en el Fundo del Toro, en la comuna de Fresia, Chiloé y Puerto Montt. Yo soy de Puerto Montt, nosotros no soy solo yo, somos un grupo de compañeros que trabajamos en la revista. Y esto es como un hilo, uno comienza
una historia, surgen otras, y como no hay archivo efectivo o algo más objetivo que nos pueda decir por acá tenemos que ir, nosotros comenzamos a construir este relato, esta memoria, en base también a reportaje, a investigación y a memoria viva, que son compañeros y compañeras que están hasta el día de hoy vivos y nos pueden comentar esta historia. Por ejemplo, hay una compañera que era dirigente de salud el año 72 en Puerto Montt, mirista. Nunca había sabido que existía esa compañera. Hay una compañera que estuvo exiliada, muermina, mirista, y volvió hace muy pocos años de retorno a Chile. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo de cierta manera existe historia en la región, la provincia de Yanquihue. En algún momento, cuando comenzó la reforma agraria, ¿no es cierto?, llegaron a haber de que habían 2, por ejemplo, en el año 60 y tanto, al año 72 habían 111 fondos recuperados. O sea, efectivamente existía organización popular y revolucionaria en la región de los lagos, pero tenía una característica diferente, que es plantearse desde la ruralidad, desde lo no urbano, por así decirlo. Y comenzamos esta búsqueda. Nosotros tenemos el volumen 1, el volumen 2. En el volumen 1 no lo tenemos físico porque nos quedamos sin revistas, afortunadamente las vendimos todas, pero en la portada sale Otilia Vargas. Otilia Vargas es una mujer puertomontina, tiene un libro que se llama La dictadura mató a mis 5 hijos, y esa nota fue dedicada a la familia Pérez Vargas. La dictadura mató a los 5 hijos asesinados del Melipulli. Tiene de nombre esa nota. Melipulli significa 4 colinas, ese es el nombre huilliche que se le da al territorio de Puerto Montt. Y de esa manera fuimos nosotros ahondando más, dio para un volumen 2, ¿no es cierto?, donde la portada está José Luis Felmel Klenner, él es de Coyhaique, hasta el día de hoy está su hermana viva, y nosotros con su hermana tomamos contacto, ella vive en el sector de Puerto Varas, y de ahí vamos recuperando, ¿no es cierto?, y rememorando esta historia y construyendo algo sumamente importante y que está todavía ahí, que es lo que ocurre en el Fondo El Toro. El Fondo El Toro, ahí hay gran parte de compañeros y compañeras donde toman preso a José Luis Felmel Klenner, pero después lo ejecutan en un sector de Chamisa, que es donde inicia la carretera austral, frente a una base de la Fuerza Aérea. Él es ejecutado en ese lugar. ¿Y por qué nosotros comenzamos con Revolucionarias? Revolucionarias tiene ya otro carácter. No significa que no hayan mujeres revolucionarias en el volumen 1 ni en el volumen 2, sino que Revolucionarias toma un carácter distinto a puertas del 8 de marzo. Este trabajo estuvo listo en verano del año pasado, pero no habíamos podido tener la oportunidad de darlo a conocer porque este es un trabajo autogestionado, por eso igual las invito a comprar la revista. Y este trabajo, de hecho, para sacar Revolucionaria vendimos 50 curantos y eso nos permitió sacar adelante este trabajo, porque hoy día es difícil plantearse desde la memoria y es difícil plantearse un trabajo político de memoria o de conmemoración o de recopilar información cuando, por ejemplo, nosotros en el volumen 2 realizamos una nota en torno al MIRA en Puerto Montt. No existía MIRA en Puerto Montt. No existía relato de que el MIRA ya existía en Puerto Montt, pero sí existió y era una preocupación para la organización en ese minuto, porque en la capital regional no había una base sólida, por ejemplo. Y de ahí vamos nosotros también haciendo esta recopilación y surge Revolucionaria. En esta edición, ahí ustedes pueden ver, acá tenemos a Tati Allende, ¿no es cierto?, a compañeras que ya han militado en otras organizaciones políticas por fuera de lo que era el movimiento de izquierda revolucionaria. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, Mujeres Revolucionarias era transversal a asumir una posición política de lucha contra la tiranía independiente de la organización política en la que ese minuto se militara. Nosotros en este trabajo recopilamos historias de compañeras del Frente Patriótico, compañeras del Movimiento Juvenil Lautaro, compañeras del MIR, ¿no es cierto?, y que tienen en común con todas ellas juntas en su trabajo, principalmente que entender que solo la lucha como mujeres nos hará libres, que hay un sentido del deber, que hay historias que a veces no están contadas o rememoradas, ¿no es cierto?, desde el sentir, desde los quiebres que conllevó también a muchas mujeres la militancia, quiebres de maternidades, quiebres familiares,
lazos y vínculos que se vuelven a retomar después de muchísimos años, y como también estas compañeras en un momento preciso de la historia cumplen un rol completamente ajeno a lo que planteaban los milicos. La mujer tenía que estar en la casa cuidando a los hijos, ¿no es cierto?, en la cocina. Eso es lo que se ha dicho siempre, eso se llama patriarcado, ¿no es cierto? El patriarcado nos dice cuáles roles de género tenemos que cumplir, y estas mujeres en un periodo crucial de nuestra historia toman las armas algunas, vuelven a la clandestinidad, retornan, se van al exilio. También un tema no menor, en este periodo de la dictadura iniciaron los secuestros, ¿no es cierto? Y también el robo de niños y niñas que fueron llevadas al extranjero con complicidad de muchos entes, y en el volumen 1 una de nuestras compañeras toma una nota porque ella es también parte de esta historia. Ella tiene una hermana que el día de hoy está en búsqueda también. Entonces, y también desde el sur. Y lo que hace Revolucionaria es recopilar esta historia, ¿no es cierto?, y ver también la memoria con una perspectiva de futuro. O sea, hubieron otras antes que nosotras. La mayoría de las mujeres que escribimos esta revista, tenemos un rango etario muy parecido, y las compañeras que fueron entrevistadas o las compañeras que hicimos el reportaje son de otra generación. Podrían ser nuestras abuelas, por ejemplo. Entonces ahí también es interesante cómo ver que la memoria es transgeneracional, las luchas son transgeneracionales y siguen vigentes, pareciera ser, hasta el día de hoy también. Por eso también para nosotros era importante tener este volumen de Revolucionarias, en el sentido de que siempre, incluso dentro de las mismas militancias y organizaciones políticas, no hay una pluma de mujer, ¿no es cierto?, que escriba la historia. Generalmente se nos dan los datos más anecdóticos o excepcionales, por eso solo recordamos a algunas compañeras, pero hay muchas que participaron activamente en redes de ayudistas, milicianas, ¿no es cierto?, militantes, combatientes, o sea, la multiplicidad de roles que podía cumplir una mujer militante al interior de la organización, en pos no solamente de su organización política, sino que de la tarea del periodo que era derrotar a la tiranía. Y esa multiplicidad de roles conllevó a que nosotros hoy día podamos tener este volumen que es Revolucionarias, y que es el tercer volumen de lo que en nuestro trabajo de memoria nos planteamos, Memorias en Rojinegro. También cuando iniciamos este trabajo, para nosotros era importante romper ciertos limitancias geográficas. Uno cuando piensa en el MIR piensa Osorno, o sea, piensa Valparaíso, Santiago, Concepción. Otro límite geográfico que nos encontramos era en el Tume, la guerrilla en el Tume, ¿no es cierto? Pero de ahí hacia el sur pareciera que no existiera nada más, pero efectivamente sí existió. De hecho, hay una agrupación de derechos humanos de José Luis Fermer-Klener también en la región de Aysén, y eso también nos da a pensar, hoy no solamente nos tenemos que plantear hoy día desde el centralismo, sino que nosotros este trabajo de memoria nos lo planteamos también desde nuestro territorio. Y se entrelaza también con las luchas que tenemos hasta el día de hoy en nuestra región. Así que bueno, eso, compañeros y compañeras, no sé si alguien tiene preguntas, puede también, o el espacio, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Nosotros al principio en este trabajo, como es autogestionado, iniciamos campañas de financiamiento. La primera, el volumen 1, inició con una campaña de financiamiento, de recolección de fondos, ¿no es cierto?, de compañeros y compañeras. Igual, nosotros quienes conformamos la revista el día de hoy no tenemos una militancia política, pero sí muchos de nosotros, la gran mayoría, por no decirlo, en algún momento fuimos militantes de organizaciones políticas de izquierda, que estaban por fuera, ¿no es cierto?, de lo que hoy día se conforman el Frente Amplio, y que en ese momento, en términos como temporales, estábamos en los mismos periodos universitarios o bien secundarios. Entonces también para nosotros ahí hay una matriz ideológica de las organizaciones en las que nosotros militábamos,
y que tienen una matriz desde la izquierda revolucionaria, y por eso también nosotros nos planteamos desde ahí. Y tomamos la autogestión en esta primera, como la colaboración entre compañeros. Vendimos en verde la revista también, en diferentes partes de Chile, y de esa manera pudimos ir recopilando como lo monetario, porque también, o sea, no sé, imprimir en Puerto Montt esta revista nos sale 3 veces lo que nos costaría en Santiago, pero hay un costo de traslado que también no es menor. Y todo lo que conlleva ser de un territorio tan lejano como los Puerto Montt, estamos a 1000 kilómetros de distancia, entonces la conformación al principio fue esa también. Como iniciar este trabajo, habíamos pasado también todos nosotros, tenemos también activismo político en nuestro territorio, en diferentes instancias. Había pasado lo del apruebo, ¿no es cierto?, rechazo, venían los 50 años del golpe, y ese fue el momento en que nosotros dijimos hay que hacer esto desde la vereda de decir que había un proyecto político que era transversal en diferentes lugares del territorio, de norte a sur. Había un proyecto político que planteaba una nueva forma, no digo que completamente ajena a lo que se estaba en ese momento, pero sí formas de organización popular. Además, bueno, también nuestro territorio en Puerto Montt está trazado por muchas injusticias. Hace muy poco tiempo salió una noticia, hace unas semanas atrás, la Corte de Derechos Humanos hizo un juicio, ¿no es cierto?, una sentencia en torno a la muerte de 10 niños en el Sename, y que ocurrió hace 15 años atrás. Tenemos también la desaparición de José Guanante, detenido desaparecido en democracia. Tenemos la matanza de Pamperigón, que fue un hecho sumamente importante y que el 9 de marzo se conmemoró nuevamente con los familiares en el territorio de donde fue la matanza de Pamperigón, y que eso conllevó también a que parte hubieran ciertos procesos políticos que apoyaran de cierta manera el proceso de Salvador Allende, y que también se gesta en el sur. Entonces, ese ha sido como tomando toda esta memoria, ¿no es cierto?, también la matriz ideológica que tenemos, la perspectiva igual de pensarnos también como seres políticos. Estamos haciendo política, esto es política, lo que nosotros planteamos en la revista. Pero también vemos que este trabajo de memoria hay que planteárselo con una visión de futuro y visualizar otros trabajos que también pueden ser, también lo estamos pensando que viene después de memoria de investigación, porque también tiene un tope el trabajo de investigación. ¿Cómo podemos quizás saltar a lo audiovisual, por ejemplo? A otras formas de recopilación de todas estas historias que son sumamente relevantes. Por ejemplo, en Puerto Montt no hay absolutamente nada que haga referencia a la familia Pérez Vargas. No hay un mural, no hay una calle, no hay un monolito, no hay nada. Nada hace referencia a militancias de izquierda revolucionaria en nuestro territorio. Nada. Y eso también es una tarea. Nosotros estamos dando el primer paso en que eso así sea y que se dé a conocer de que efectivamente sí existió y sí vieron mujeres y compañeras y compañeros que con la dispersión geográfica de nuestro territorio, yo siempre nombro ahí a Mario Cárcamo Garay, ¿el de Chaulines? Mario Cárcamo Garay, por ejemplo. Mario Cárcamo Garay, él es uno de los ejecutados políticos chilotes y él viene de una isla que es Chaulines. O sea, cómo esta persona que era de un territorio, de una isla, de una dispersión geográfica enorme, viene de allá, ¿no es cierto?, va a estudiar a Puerto Montt, en Puerto Montt estudió de militante del MIR, tenía relación con el Fondo del Toro. Entonces, cómo también se piensan esas historias desde el territorio en el que están, de la insularidad. Por eso nuestra mirada de memoria es una mirada de memoria insular, austral y sureña. No tenemos la misma vivencia que otros compañeros vivieron su militancia en Santiago, por ejemplo, donde todo pasaba. Y como también en Osorno se vivió. De hecho, en la primera revista nosotros entrevistamos a Paloma, una mujer exmitista. Ella hasta el día de hoy es activista política. De hecho, con ella estamos pensando, vamos a lanzar la revista en Osorno el 28 de marzo. Pero es una compañera que ha luchado toda su vida. Toda su vida ha sido una vida militante. Y qué complejo también hoy día ver a esos compañeros
en situaciones también de soledad, en situaciones también de mucha carga emocional, de muchos dolores o heridas abiertas, ¿no es cierto? Y este trabajo de memoria también nos permite sanar como clase, como pueblo, ¿no es cierto? Ayer una compañera me preguntaba por qué no se llamaba Memoria Mujeres Feministas, ¿por qué Mujeres Revolucionarias? ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque también nosotros nos planteamos desde la clase, ¿no es cierto?, que estas compañeras en ese minuto, muchas de ellas, igual en los relatos nos mencionan, no había los mismos micromachismos, por así decirlo, que en los partidos políticos, que en las organizaciones de izquierda revolucionaria. Una compañera del MJR nos decía, yo no vivía eso en mi organización. Pero aún así, en el cotidiano existían micromachismos, por ejemplo, que es parte también, o sea, estamos hablando de otro Chile, pues del año 80, o sea, hoy día, igual para nosotras es mucho más común plantearnos como o el debate o tener otros argumentos, pero en ese otro Chile, donde había una tarea mucho más importante que era de vida o muerte, lo principal era derrotar a la dictadura, ¿no es cierto? Y de cierta manera luchar contra este proyecto político revolucionario que estábamos viviendo en ese minuto y que fue un proceso truncado. Así que bueno, eso, no sé, creo que me fui por otro lado, pero espero haber respondido tu pregunta. Sí, yo te quería preguntar, a ver si podías ampliar o contar algo más sobre lo que era esa presencia del MIR en la zona, lo que ustedes han encontrado. Bueno, o sea, ¿a qué, por ejemplo, a qué sectores estaba vinculado, qué tipo de actividades? En fin. Bueno, lo que nosotros hemos logrado, ahí Cristian también me puede después ir complementando, lo que nosotros hemos logrado encontrar es que existía el MCR en la región de Los Lagos. Existía el movimiento campesino revolucionario y tenía a diferentes militantes dispuestos en diferentes espacios políticos. Estamos hablando de antes del golpe. Sí, antes del golpe, el MCR y también el Frente Estudiantil, el FER. Y que ese tenía presencia, por ejemplo, en el Liceo de Hombres Manuel Montt. Ahí había una célula de compañeros y compañeras. También en el Liceo de Niñas en ese minuto y también en lo que era la Universidad de Los Lagos, que en ese tiempo era la Universidad Técnica del Estado y que estaba en Osorno y en Puerto Montt. En Osorno, por ejemplo, había mucho trabajo poblacional. Eso era diferencias que podemos ir encontrando. En Osorno había un trabajo principalmente de red de pobladores en términos de las tomas de terreno. De hecho, anecdóticamente una compañera nos cuenta, Paloma, nos cuenta en su chapa, nos dice, nosotros ese día llegaba Fidel Castro a Puerto Montt. Fidel Castro a Puerto Montt. Y ellos tenían que viajar y viajaron en un tren y ahí como que el Partido Socialista no estaba muy, que no vayan tantos de por aquí, vamos más de los de acá. Y esas cosas como anecdóticas que nos contaba la compañera, y que en ese trayecto del tren ellos iban subiendo a más y más compañeros en el camino, ¿no es cierto?, hasta llegar al sector La Paloma, que es donde hoy día va a empezar el nuevo tren, hasta ese sector, y ellos ahí bajaron como a Ángel Moa a encontrarse con Fidel Castro y Salvador Allende. También trabajo militar. No se puede obviar esa tarea que los compañeros sí efectivamente tuvieron entrenamiento, ¿no es cierto? Incluso en el volumen 1 nosotros podemos relatar cómo un compañero nos dice de una acción que estaba preparada para el día del golpe de Estado, que iba a ser el asalto al regimiento Sangra por parte de compañeros miristas. Entonces existía de cierta manera un trabajo político que cuando incluso tengo 35, el 2006 estaba en tercero medio, Revolución Pingüina, y ahí me metí al mundo de la política y yo en todos estos años no conocía nada del MIR en Puerto Montt. Incluso hay una fotografía que sale en el volumen 2 de compañeros de Chiloé con una bandera del MIR. Cosas que van surgiendo y que de repente entre 50 a 100 fotos, mira, esta. Cuando fue también, se reunieron los compañeros para los funerales de Mario Cárcamo Garay, que está en el cementerio católico, creo. Que también ahí teníamos una fotografía, pero en Puerto Montt como tal, en base a relatos.
en base a relatos y compañeros que están hasta el día de hoy vivos, por así decirlo. Igual, esto también no es un trabajo como que todo se cuenta, también hay conflictos. O sea, hay conflictos entre compañeros también de hace 50 años atrás. Compañeros que se vuelven a encontrar 50 años después, donde hay relatos, incluso nosotros en el volumen 1, hubo igual como un enfrentamiento entre unos dimes y diretes entre personas que se encontraron ahí y no se veían hace 50 años. Y eran militantes de Puerto Montt y ellos decían, ustedes nos dejaron botados, por ejemplo. La comunicación se cortó y quedamos botados, quedamos solos, nos arreglamos como pudimos, pasando las mil y tantas situaciones adversas, ¿no es cierto? Comprendiendo que en esa época no había internet, no había celular, o sea, si hoy día yo me quejo que Puerto Montt queda 1000 kilómetros, imagínate en esa época lo que era hacer llegar una información en periodos súper adversos para un compañero en Puerto Montt, o un compañero en Osorno, un compañero en Chiloé, un compañero en Aysén, en Coyhaique. ¿Cuál es la consecuencia en términos represivos que hay en la zona, en la región? ¿Tienen ustedes estadística como para ver, digamos, cierto vínculo que pudiese haber con la repre que hubo después del golpe? O sea, ¿Tienen estadísticas? Estadísticas como tales no tenemos, ¿verdad? O sea, ahí está todo documentado formalmente. Yo no recuerdo al menos los números exactos, pero nosotros, y la Andrea lo ha destacado más de una vez, esta acción en el asentamiento del Toro, porque ese lugar en particular era un fondo recuperado por compañeros del MIR del Partido Socialista, y en ese lugar se cumplían dos funciones que tenía la organización, o el MIR en este caso, pero en complicidad con el Partido Socialista, que eran los objetivos regionales, creo yo, del partido en ese momento, que era por un lado una cierta opción agraria, porque todos aquellos que trabajaban en el fondo El Toro estudiaban, tanto en Chiloé como en Osorno, técnico agrícola, ingeniería en agricultura, y se estaban centrando en un modelo agrícola para ese territorio pensado desde ese mismo territorio. Y a la par, un trabajo de educación popular, con campesinos, con comunidades mapuche, huilliche que vivían a los alrededores. Entonces se cumplían esos dos, el micrófono, se cumplían esos dos objetivos en el espacio del Fondo del Toro. Y es ahí donde hay una intervención militar muy fuerte, quizá la más fuerte de la región, donde se interviene ese lugar, se lleva a esos compañeros, son detenidos y luego son ejecutados, la historia que relataba Andrea en Chamis en un lugar de... ahora, la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt fue, al igual que Egaña 60, que era el edificio, perdón, de la PDI, son dos lugares de tortura y desaparición. Entonces, hay estadísticas y hay números. Entonces, eso sí está documentado. Y lo otro que quería decir, para dejar la palabra luego, es algo que comentaban sobre el MIR, previamente cómo el MIR se gesta o se separa ya. Es muy similar a lo que comentaban, por ejemplo, los compañeros en el TUME, que ellos una vez leyeron que, en este caso, no sé, Miguel Enrique asumía el Comité Central del MIR, o inicial antes de eso, cuando el MIR se forma como partido, ellos como que adhieren a los principios que el MIR estaba levantando en ese momento sin tener ninguna conexión con el partido propiamente tal. Y así ellos se empiezan a organizar y dicen, ya nosotros vamos a hacer el MIR en Castro, y vamos a hacer el MIR en Ancud. Y en ese momento, Ancud y Osorno era, a diferencia de cómo es hoy en día, la estructura geográfica de la región eran como los polos de desarrollo intelectual y de desarrollo productivo. En el caso intelectual estaba la escuela normal, por ejemplo, en Ancud, y fue un espacio donde pudieron pasar del liceo a la escuela normal y pasar 6 años en una formación académica, pero a la vez política. Y en el caso de Chiloé, a través de algunas tomas de terreno, muy similar a lo que pasaba también obviamente en el continente, y en Osorno en relación a esta mezcla de trabajo agrario y no urbano, porque era rural, pero a la vez era en comunidades huilliche y en proto-ciudades, que es la que rodeaban y circundaban estas ciudades, que era la urbe importante de la época. De hecho, para ese tiempo, lo que hemos podido hablar con los compañeros y compañeras era la preocupación de que Puerto Montt, que en ese momento no era la capital regional, pero sí estaba en el centro del territorio, no tenía una base fuerte de militantes, no había sido el lugar donde habían proliferado los revolucionarios y revolucionarias, sino más bien desde los otros sectores,
a falta de que hubieran militantes ahí, empezaron a emigrar a esa ciudad. Y es por eso que se olvida un poco la historia de la familia Pérez Vargas, porque ellos, cuando Dagoberto Pérez asume dentro del Comité Central del MIR, y él se viene a estudiar a la Universidad de Sociología, y su hermano y su hermana, que eran seguidos por 1 o 2 años, se vienen también a Santiago como ciudad, o sea, como familia completa, se trasladan a vivir acá. Entonces, como que ellos podían haber sido la ligazón de construcción del partido, de cierta manera, en esa ciudad, en Puerto Montt en particular, pero como se fueron, quedó un vacío, y que siempre se intentó llenar. Y en este caso, el asentamiento del Toro queda cerca de Fresia, que es más al norte de la región, y también la región en ese momento tenía otra distribución no igual a la de ahora, que en ese momento la región de los lagos y de los ríos eran una sola. Entonces, la frontera de Neltume era nuestra frontera por el norte de la región, y las historias que se gestaron en Valdivia también eran parte de nuestra vivencia como territorial para lo que eran las expresiones de la izquierda. No hemos investigado tampoco tan en profundidad, no porque no queramos, sino porque no nos daba el tiempo de cómo fue también el accionar del MIR durante la dictadura. Tenemos hasta ahora más información previa, nos hemos dedicado un poco a reconstruir esa historia y ver a estos compañeros que fueron ejecutados, exiliados, etcétera, como humanos primero, como militantes, luego como familia, cuáles fueron sus motivaciones para ingresar a la política, para ingresar a esta ideología en diferencia de otras, por qué no entraron a la J, por qué no entraron al MAPU, por qué no entraron al PS y entraron al MIR. Como decía Andrea, el PS era un partido fuerte y lo sigue siendo al día de hoy en la región, con una presencia en ese tiempo popular y dirigencial, hoy en día institucional, cooptada dentro del aparato del Estado. Pero en esa lectura no hemos podido profundizar cuáles fueron las acciones, más allá de algunas que son conocidas, durante la dictadura. Porque muy posiblemente, como fue Paloma, se trasladaron luego a vivir a Santiago, porque era muy peligroso estar allá, porque eran muy indicados con el dedo, porque eran ciudades pequeñas de 20.000, 15.000, 30.000 personas como máximo. En esa realidad eran un par de militantes y compañeras militantes que siempre estaban en las acciones. Y ella, por ejemplo, en particular nos decía que se veía después muy apuntada con el dedo a raíz de todo su activismo que había tenido secundaria y luego universitaria previo al golpe. Entonces, más o menos esa es cómo se gesta el partido, digámoslo así, muy similar a lo que contaban los compañeros, cómo se gesta en el TUME y alrededores, como compartiendo ideales, compartiendo principios y luego llevando a cabo el trabajo que ahí mismo se tenía que, o que ellos veían que se tenía que desarrollar en su propia realidad, que en definitiva era una realidad rural, lejana del centralismo, con una poca capacidad de desarrollo intelectual para las mujeres, por ejemplo, y los compañeros del MIR hicieron varios trabajos de formación también en ese sentido que son bien interesantes. Hay muy poca también bibliografía a la cual recurrir. Entonces, como bien decía Andrea, recurrimos principalmente a la memoria presente de compañeras y compañeros que están vivos y vivas, y de acuerdo a lo que ellos nos entregaron pudimos hacer estos relatos. Igual hay algunos relatos que, por ejemplo, tienen sus contradicciones, pero eso los decidimos también como no incluir en la revista, en honor también a que evidentemente puede ser que la memoria sea frágil, hay compañeros que tienen diferentes conflictos de ese minuto, y que donde no hay una historia como un relato claro, decidimos como no incluirlas en la revista. Ahora, por ejemplo, en el volumen 2, ahí nosotros tenemos un reportaje que son las aproximaciones del MIR en Puerto Montt. Había una fábrica de lápices también, aparte de la avenida Presidente Ibáñez, y entonces el MIR de cierta forma tenía presencia en el territorio o en la región de los lagos, en el campo, en la ciudad. Pobres del campo y la ciudad se hacía carne en nuestro territorio, en la región de los lagos. Había trabajo secundario, trabajo sindicalista, trabajo campesino, ¿no es cierto? Y bueno, una de las compañeras en la investigación a José Luis Fermer-Klenner, él es de Coyhaique, no es José Luis Fermer-Klenner. Imagínate igual para esa época lo que significaba que un paltón, como lo veía, nos decían una de las personas donde ellos hacían trabajo popular, ¿no es cierto?, de educación popular. Campesinos decían, venía un paltón alto, rubio, Fermer-Klenner. Completamente como ajeno a su realidad y él nos venía y nos enseñaba y nos ayudaba y nos contaba de lo que pasaba en ese minuto, por qué era necesario organizarse. Entonces también este despojo que existe para en este caso este compañero que desde Coyhaique, ¿no es cierto?, llega
Y hoy día, felizmente, su hermana nos pasa fotos inéditas de José Luis Fernández, en espacios muy íntimos, él tocando guitarra, por ejemplo, en su casa. Tenemos acá una fotografía, él en una marcha en apoyo a Salvador Allende, la candidatura a Salvador Allende en Coyhaique, del año 70 y 69. Entonces, por ejemplo, también van surgiendo estas fotos inéditas, un trabajo de recopilación. Nosotros igual, este es un humilde aporte que hacemos a la memoria histórica local, o sea, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros solo estamos haciendo un aporte más al trabajo que ha hecho, por ejemplo, compañeras en Chiloé, en torno a Voces del Silencio, se llama uno de los libros, de unas compañeras en Chiloé en torno a la prisión política, ¿no es cierto?, que se vivió por parte de compañeros de diferentes militancias, lo que hace el trabajo de Gaña 60, ¿no es cierto?, que hace muy poco se ha podido ir recuperando ese espacio que era la ex-PDI, que está en el centro de Puerto Montt, lo que es la cárcel Chinchín. Allá también nosotros en el volumen 2 presentamos el trabajo de Comunidad Vínculo. Ellos son una comunidad educativa y ellos han hecho un trabajo sumamente importante en Puerto Montt. O sea, por primera vez hay un mapeo de los sitios de tortura en Puerto Montt, que tú puedes ir caminando y dices, esa casa fue un centro de tortura, esa casa fue otro centro de tortura en medio de poblaciones y lugares que uno pareciera que están como borrados y se pueden meter. Se llama Sitio de Memoria Puerto Montt, sitios de memoria que hace la Comunidad Vínculos, que también la entrevistamos y la adjuntamos al trabajo de Memoria en Rojo y Negro 2, y que también permite hacer esta recopilación, ¿no es cierto?, histórica de nuestro territorio, y lo que nosotros hacemos en realidad es un aporte a la memoria y a otros compañeros, también como en Revolucionarias, que antes que nosotros hicieron también este mismo trabajo. Quizás no enfocado a lo que era la izquierda revolucionaria, pero sí hay atisbos de esa recopilación, y que nos parece súper interesante también plantearse no solo el combate al olvido, sino que también el combate al futuro que nos espera. O sea, pareciera ser que no hay un futuro mejor del que estamos viviendo hoy. Entonces también pensarse eso. Nosotros hoy día es un espacio de memoria. Nuestro trabajo de memoria, estamos muy contentos, lo reitero, de estar acá. Nunca habíamos llegado a Santiago a presentar este trabajo. Ayer estuvimos en el espacio Laura Allende, hoy día acá. Todavía nos queda Concepción, nos queda Osorno, por ahí nos están invitando a La Serena también. Y eso es interesante, que desde el sur, ¿no es cierto?, después de 2 años de trabajo, de 2 años en nuestro territorio, tengamos la oportunidad de cruzar esa frontera geográfica de la región de los lagos y estar presente en otras partes del país. Así que bueno, eso, compañeros. Yo quiero hacer un comentario, que me parece muy valorable la mirada que tiene esta revista, la mirada que tú has puesto ahora de trabajar el tema de la memoria para el futuro y para el presente, para el hoy. Ya durante mucho tiempo el trabajo de memoria se centró en el nunca más, etcétera, y eso, para mi opinión, ya tuvo un límite. Hay que ir más allá. Creo que una de las pocas honrosas excepciones es Londres 38, ya que levantó la figura de José Buenante desde el principio, ¿ya? Y eso es muy valorable, cuando era como mal visto, ¿ya? Remover los trapitos sucios de la llamada democracia. Entonces a mí me parece muy importante la mirada que ustedes están presentando acá, porque en definitiva nos orienta a las luchas del presente, al quehacer del presente, ¿ya? Hacia dónde debemos ir, qué debemos construir, qué errores cometimos, dónde le achuntamos, dónde no le achuntamos, etcétera, y eso es muy importante. Muchos de ustedes saben que recientemente en el Tume tuvimos un encuentro de solidaridad de pueblo a pueblo, donde participaron y convocamos a los pobladores de La Pintana, a los mapuches, a los desplazados del complejo forestal Madanero Panguipulli,
en la idea de unir puentes, crear puentes entre quienes están siendo sometidos a este modelo. Y la idea es trabajar en función de esto. Y les anuncio que ahora en abril, ya paso la visito, ya ahora en abril en La Pintana, en el Bosque y otro, va a haber un tercer encuentro. Esta vez va a ser fundamentalmente poblador mapuche. Y ver cómo nos aprendemos y nos enseñamos unos con otros y con otras. Así que, porque el presente lo demanda. Así es. Bueno, así es. Nosotros también lo que conlleva las luchas territoriales, ¿no es cierto? Hoy día, lamentablemente, estamos en el contexto de la desaparición de Julia Chuñil. Pareciera ser algo muy cercano a lo que pasó con Macarena Valdés y cómo de cierta manera unos compañeros defensores de su territorio están siendo amenazados, ¿no es cierto? Lo que pasa con la población, con nuestros hermanos de la nación mapuche también. Y cómo también el presente nos demanda accionar. Quizás hoy día estamos convocados en la memoria, pero también este es un ejercicio político de volver a encontrarnos después de todos los procesos tan complejos de este Chile, desde la revuelta hasta el día de hoy también. Y bueno, nosotros la disposición es esa, encontrarnos, conocernos con nuestros compañeros, si son de sitios de memoria, si son de colectivas, como también nosotros abordamos en Revolucionarias la violencia política sexual, como hoy día tiene que ser también una bandera de la no repetición, ¿no es cierto? Como los cuerpos femeninos están siempre bajo el alero de la represión y la brutalidad de estas mentes diminutas represivas como el Carabineros, la PDI, etcétera, y que pudimos ver cómo la historia de cierta manera se repetía en la revuelta también. Así que bueno, ese es nuestro aporte desde nuestro territorio y gracias nuevamente por asistir y pueden encontrar también, seguirnos en Instagram, Memorias en Rojo y Negro. Hay un link también donde la revista se puede descargar en PDF, las 3 están liberadas y también las invito a comprar. Tenemos el volumen 2 y lo que es el último, que es Revolucionarias. Muchas gracias.